comenzaremos nuestra clase. Esperemos que todos hubieran participado de la clase anterior y tengan más o menos ya una idea de lo que se trata cuando hablamos de ecología de pastizales. Sobre esa base, hoy vamos a avanzar lo que se llama manejo de pastizales, ¿no? Recordándole siempre el concepto importante de pastizal, ¿no es cierto?, que se define como un área donde se producen plantas forrajeras o donde existen plantas forrajeras y, por supuesto, donde se puede encontrar hasta 4 categorías de plantas en función a que puedan ser gramíneas, herbáceas de hoja ancha, arbustos, árboles, como la imagen que ven aquí a la derecha. No sé si en su pantalla igual queda a la derecha. Y a la izquierda un pastizal con una sola categoría, ¿no es cierto? La de la izquierda, muy clásico de la pampa veniana, y la de la derecha, como lo es el bosque chaqueño, el bosque de los valles cruceños también. Entonces, hablando ya bajo este concepto de pastizal, nosotros vamos a hablar del manejo, ¿no es cierto? Y en este caso, manejo se define como el arte y la ciencia de planificar y dirigir el uso de áreas de forrajeras nativas, porque estamos hablando de pastizales. Y obviamente dentro de ese marco, ¿qué es lo que se busca con el manejo? Mejorar el nivel productivo, ¿no es cierto? Darle sostenibilidad, diríamos, a esa producción de recursos forrajeros y siempre con la vista a que se haga un buen uso de los recursos naturales. Y dentro de ese marco es lo que siempre se habla de producción sostenible en el tiempo, ¿no es cierto? Importantísimo. Nosotros vamos a hablar hoy de la importancia, cuando hablamos de manejo, se habla de 2 sistemas de pastoreo, que quiere decir 2 formas de uso de un pastizal, que quiere decir de manera continua o de manera rotacional. Cuando es continuo, muy típico de nuestros sistemas de pastizales, donde se tiene una sola unidad productiva, o dicho de otra forma, la unidad productiva tiene un solo potrero, lo que da lugar a que los animales todo el año estén recorriendo dentro de ese campo sin ningún control, ¿no es cierto? Entonces eso se llama pastoreo continuo y ya vamos a ver los efectos negativos que tiene. El pastoreo rotacional, que es el que nosotros en realidad promovemos como un factor importante de lo que hablábamos de hablar de manejo. Hablar de manejo es decir, debemos hacer un pastoreo rotacional y esto no es más el hecho de dividir un área y obviamente planificar o establecer una utilización dándole periodos de descanso y periodos de ocupación, ¿ya? Por eso cuando siempre ustedes escuchen o hablemos de manejo, vamos a hablar de periodo de descanso y periodo de ocupación, ¿ya? Por eso decimos rotación. Vamos a enumerar algunos puntos importantes respecto a los efectos negativos. ¿Por qué no es bueno el pastoreo continuo, en este caso hablando de pastizales? El hecho de que los animales deambulen por el campo hacen un efecto de compactación, de erosión y obviamente esos suelos quedan expuestos, hay pérdida de esos recursos superficiales. Obviamente, un campo en esas condiciones va perdiendo todo lo que significa cobertura y, por supuesto, afecta a la vida silvestre, afecta la diversidad de especies. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de ecología de pastizales? Hemos hablado del grupo de especies palatables o decrecientes, el grupo de las acrecentantes y de las invasoras. Entonces, este sistema, que en realidad no es un manejo, nomás es exponer a un campo o a un pastizal bajo pastoreo continuo, nos crea todos estos problemas que lo que equivale es esa pérdida, ¿no es cierto? Disminución de cobertura, aumenta la escorrentía, quiere decir el agua corre con mayor libertad y con un efecto negativo hacia la cobertura del suelo. Por supuesto, hay dentro de lo que significa el control de
parásitos en los animales tiene mucho que ver con la importancia de la rotación. En este caso no hay rotación, hay mayor condición para que los parásitos se multipliquen y afecten los animales. Y dentro de ese marco, obviamente, vamos a tener animales menos saludables. El mal manejo, ya decíamos, eso es una realidad, les comento, en muchas áreas de Bolivia. Les decía de que más del 60% de nuestra ganadería bovina a nivel nacional, se imaginan, se desarrolla sobre recursos forrajeros nativos. Y lamentablemente bajo estas condiciones, entonces los campos se deterioran. Y por supuesto, por eso es bueno decir, ¿por qué vamos a hablar de la importancia del manejo? Y dentro de ese marco, nosotros tenemos que tomar en cuenta de que hay principios hasta desde el punto de vista ecológico, como lo que veíamos en la anterior clase, ¿no es cierto? Y dentro de todas esas características tiene una relación de manejo integrado de un sistema, lo que cumple, ahora se habla mucho de los servicios ambientales, que son muy importantes porque son integrales. De hecho, también volver, diríamos, a recalcar o mencionar de que el suelo, la vegetación, por supuesto, van a desarrollarse en función a esas condiciones que nosotros le demos. Y por supuesto, dentro de todas esas características también es importante mencionarles de que un área determinada, una vez que nosotros la afectamos y luego pudiéramos someterla a un periodo largo de descanso, por su naturaleza, ese tipo de estructuras tienden a regenerarse y volver a su estado inicial, que es lo que ahora hablamos de, esperemos de que con el tiempo el bosque chiquitano que fue afectado por los incendios, solo dejándolo sin tomar ninguna otra medida, es viable de que pueda con el tiempo restituir sus características originales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pastoreo rotativo, vamos a ver algunas recomendaciones importantes. Uno dice dividir la finca, mejor si es en cuatro, que es diríamos la mejor medida. Enseguida vamos a ver el esquemita. Y por supuesto, eso no significa si dividimos en cuatro, dividimos los 12 meses del año en cuatro partes, obviamente vamos a ver de que deben ser en cuatro partes iguales, significa de que ocuparíamos cada espacio de esos cuatro, ocuparíamos con animales durante 3 meses. Entonces hacemos un sistema rotativo de 4 potreros con 3 meses de ocupación, equivalente a que los otros 3 van a descansar durante 9, ¿no? Entonces es un sistema rotativo. Hay que tratar de equilibrar la carga animal para cada potrero. Y dentro de esas características vamos a ver lo que les mencionaba. Miren, pueden ser 1000, 2000, 3000 hectáreas. En este caso hablamos de 2000 hectáreas. 4 significa 4 kilómetros de un lado, 4000 metros por 5000 el otro frente, son 2000 hectáreas. ¿Sí? Dividimos en 4 y por supuesto establecemos un periodo de ocupación trimestral. Mientras ocupamos se imaginan enero a marzo, va a estar descansando enero, marzo, abril, junio y por supuesto también. O sea, ¿qué quiere decir? Cada potrero se lo ocupa 3 meses, pero va a descansar 9. Y lo importante en todo este esquema es que los 4 potreros, si se fijan, van a estar descansando por lo menos parte de la época de lluvia, que es importante, porque la regeneración natural que se va a dar siempre tiene que haber o tiene que estar relacionado, ¿no es cierto?, con la época de lluvia. Aquí ven, si se fijan, ese es el comportamiento de la lluvia a lo largo del año en gran parte de las zonas de pastizales, periodos en que llueve más y periodos en que llueve menos. Sin embargo, cada potrero le va a tocar parte de este periodo de lluvia estar sin animales, lo que va a facilitar
o darle lugar a que haya un proceso de regeneración y crecimiento de las especies, sobre todo las que más nos interesan, que son las palatables. Importante solo para aclararles nomás de que nosotros pudiéramos en el tiempo también hacer un cambio de rotación por cada potrero, por decir, si en el primer año hicimos este orden, en el segundo pudiéramos también hacer cambios. Y esto en realidad lo que tiene que ver es esencialmente en el hecho de que eh, un campo con tamaños de 1.000, 2.000 hectáreas, decíamos en el anterior tema, de que puede que haya diferencias del tipo de forrajeras que hay en determinadas partes de ese campo. Entonces nosotros, según sus características fenológicas o épocas de crecimiento, podemos hacer los arreglos para poder favorecer cada vez mejor a las que más nos interesan, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos positivos que nos va a dar este esquema de manejo? Mejoramos la cobertura porque las plantas no van a tener interferencia de que los animales las cosechen mientras están creciendo. Obviamente, a mayor cobertura, mayor enriquecimiento de micro y macrofauna en el suelo, se aprovecha mejor el agua de lluvia. Al tener una cobertura, nosotros tenemos una mejor cosecha de agua. ¿Qué quiere decir? Todo lo que llueve con una buena cobertura va a tratar de infiltrarse en el mismo espacio. Cosechamos más materia orgánica equivalente a mayor dióxido de carbono. En un esquema rotativo, los parásitos se ven afectados también y de hecho vamos a tener animales saludables, ¿no es cierto? ¿Qué factores influyentes tienen que ver con el manejo y la conservación de pastizales? Ayuda muchísimo al hecho de que el periodo de descanso le da lugar a que la planta coseche energía, o sea, que tenga área foliar, como decíamos en el tema de fotosíntesis. Entonces, eso nos ayuda a que en el periodo de descanso esta planta cosecha energía, tiene un muy buen crecimiento radicular y un muy buen crecimiento foliar. Entonces, tenemos plantas mucho más fuertes, ¿no es cierto? Por supuesto, dentro de lo que es el manejo también es necesario aclarar de que tampoco es bueno tener por demasiado tiempo o demasiado largo el tiempo de descanso, porque a veces ocasionamos que las plantas más bien se maduren y en muchos casos algunas plantas son forrajeras solo en estado verde y en estado maduro los animales no lo comen. Aquí ya se convierte en un área de riesgo para incendios, ¿no? Otro aspecto importante es que el efecto de cobertura, si se recuerdan, vimos en el tema de suelo, hay obviamente el hecho de que haya cobertura nos ayuda eminentemente a reducir los riesgos de erosión y obviamente a facilitar una infiltración para una buena cosecha de agua. En estas condiciones, o sea, es imposible. Puede llovernos 50, 100 milímetros, igual no vamos a tener una importante humedad, ¿no es cierto? Entonces, la cobertura es esencial. ¿Y esto cómo lo vamos a recuperar? Sobre todo estas dos fotos, miren, esta de la parte superior y la inferior a la izquierda. ¿Es viable recuperarla? Sí, nos va a costar probablemente 2, 3 años, pero dándole periodos de descanso para que estas plantas que están cercanas o estas que ven por ahí produzcan semillas, la semilla cae al suelo, el próximo periodo de lluvias van a poder germinar y estar aumentando su población, ¿cierto? Importantísimo el ajuste de carga animal. Entiendo que ya ustedes eso lo comprenden cuando hablamos de carga animal y no es más que tener el número máximo, o dicho de otra manera, el número correcto de animales para que use un área determinada. Esto tiene que ver con el hecho de que si ustedes, creo que ya les di el ejemplo, si ustedes van a festejar un cumpleaños y su padre les dice, toma para 10 kilos de carne, ustedes lo primero que van a decir, a ver, ¿cuántos puedo invitar? Dirán de repente, voy a invitar a 20 para que alcance bien la carne, ¿no es cierto? Pero si invitan a 30, van a terminar comiendo yuca pura, decimos. Entonces, en este tema del manejo
de pastizales y el hecho de ajustar carga se refiere a eso, de que en función a la cantidad de recursos forrajeros nosotros debemos definir cuánto realmente es su capacidad de carga, ¿no es cierto? Para cuántos animales o unidades animales alcanza. Entonces, sin embargo, muchas veces decimos, sabe que su carga está muy alta, usted, señor, tiene que vender animales, pero también cuando la realidad se va al campo, es bueno saber que no son medidas tan fáciles de cumplir en tiempos cortos, porque a veces el ganadero dice, no, yo no quiero disminuir, otras veces no hay precio para los animales que se puedan vender, los animales que uno quisiera descartar no están en condiciones corporales como para la venta, ¿no? Entonces son temas ahí que tienen relación con las tomas de decisiones que el técnico de campo tiene que saber acomodar. Finalmente, también mencionar el uso del fuego es un elemento que tiene que ver, aunque personalmente nunca lo recomendaría porque tiene una serie de desventajas. Cuando se maneja bien puede ser útil en ciertas condiciones, pero generalmente para nosotros ya sabemos es un problema. La Pampamonte chiquitana, eh, la llanura peniana tienen serios problemas con el uso de fuego y lo que puedo asegurarles es que cada vez con el uso de fuego están degradando sus campos. Hay algunas recomendaciones esenciales. Por ejemplo, ¿cuándo podemos quemar? Mínimamente después de que haya una lluvia. ¿Por qué? Porque con un suelo húmedo la biomasa va a quemar, pero con un suelo húmedo las raíces, sobre todo de las plantas forrajeras, no van a quemarse y no vamos a perder individuos. Porque lo más común en todos estos problemas es de que se quema y si bien se eliminan parte de las malezas, pero en la mayor parte de los casos se ven favorecidos y un pastizal con quema frecuente con el tiempo se vuelve un área llena más de malezas que de plantas forrajeras, entonces no es recomendable. Otros aspectos importantes es cuando, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado de condición, ¿no es cierto? Decíamos el estado de salud de un pastizal, entonces repetir un poco de que la condición del pastizal tiene una relación importantísima con la oferta de comida o de forraje. Eso es importante. La condición del pastizal, suponiendo es buena, muy buena, nos está diciendo usted está conservando muy bien su suelo y usted, señor, está cosechando muy bien el agua y eso es un muy buen indicador. Ya dijimos, aplicar carga animal es esencial en el sentido de decir cuánto de comida hay y para cuántos animales alcanza, ¿ya? Entonces, importantísimo. Esto tiene mucho que ver con el hecho de, con el manejo rotativo, aplicar carga animal adecuada, nosotros vamos ayudando a que las especies valiosas puedan aumentar su población y puedan ir generando, ¿no es cierto?, lo que en este caso vemos, ¿no? Si comenzamos, en este caso al revés, de un campo degradado, tendremos que volver con manejo, vamos a llegar de nuevo al punto uno, ¿no? Importantísimo, o sea, ustedes se dan cuenta solo con ver la imagen, la diferencia en cantidad de oferta de biomasa y no solo de gran cobertura, sino de especies forrajeras. Importantísimo en todo en cumplir cada una de estas recomendaciones, el hecho de distribuir bien el pastoreo, para que tengan idea en esa unidad productiva o en esa finca que les mostraba de 4 kilómetros por un lado y 5 por otro, o sea, son espacios grandes, ¿no? 2000 hectáreas. Entonces, eh, estamos hablando de pastizales con ofertas de forraje de 500, 600, 800 kilos de materia seca por hectárea. Entonces los animales tienen que tener un fuerte desplazamiento a lo largo y ancho del campo. Entonces es importante que los puntos de agua faciliten para que esos animales no recorran eh, distancias muy significativas que le afecten, ¿no es cierto?, una buena utilización. Mencionarles de que el manejo de estos campos de muchas hectáreas se ha facilitado mucho con que las alambradas internas se puedan hacer con
alambradas electrificadas. Miren, eso es un ejemplo real, son fotos genuinas de trabajos que realizamos con proyectos de desarrollo, como obviamente una alambrada electrificada, sí es viable aplicarla y funciona con animales y nos permite hacer ese tipo de medidas. Por ejemplo, cuando hablamos de manejo y hablamos de medidas directas que tienen que ver con el hecho de, en muchos casos, un pastizal ya con serios problemas de invasión de maleza, se pueden hacer a veces intervenciones de reducir a través de algunas medidas de tipo mecánico, químico, ¿no? O también, aunque no es muy común, el hecho de tratar de favorecer a las valiosas mediante algunas medidas de fertilización. En el caso nuestro es muy difícil. Otras medidas que le llamamos indirectas, por supuesto, el hecho de mejorar la distribución de los bebederos o de las fuentes de agua, el hecho de mejorar o aumentar las divisiones, y por supuesto, todo este conjunto de medidas nos va a ayudar, como decíamos, paulatinamente ir quitando o reduciendo las áreas degradadas, mejorar o promover el incremento poblacional de las especies deseables y, por supuesto, la naturaleza es sabia, decimos, y la vegetación comienza un proceso de regeneración natural en favor del ecosistema. Otros aspectos importantes: a mayor comida, mejor desempeño de los animales, ¿no es cierto? Y por supuesto, si nosotros estamos generando un proceso de recuperación de las especies valiosas, la calidad del forraje también se va a ver favorecida para nuestros animales. Eso hace de que en época seca tengamos mejor disponibilidad y evitemos temas de falta de recursos alimenticios, y tratemos de equilibrar, ¿no es cierto?, la oferta a lo largo del año y no que ocurra lo que en muchas regiones todavía sucede en los periodos críticos, donde la gente tiene, se imagina, que estar comprando rollos de forraje, trasladar, eh, tener que contratar gente para que atienda en la distribución de esos alimentos. Entonces, es importante, ¿no es cierto?, entender de que todo está en función al manejo. ¿Qué aspectos pueden, diríamos, limitar de que apliquemos? De hecho, hay que invertir, ¿cierto? Es necesario invertir para mejorar infraestructura, fuentes de agua, y lo mínimo, diríamos, para que el sistema sea más funcional, ¿cierto? También el hecho de que eh, el propietario o el técnico, si es el responsable del manejo de una finca, tiene que ir conociendo más aspectos tan importantes como características del campo, dónde están las mejores especies y, por supuesto, dentro de ello también tener en cuenta de que tiene que haber un plan, ¿no es cierto? Un calendario sanitario, por ejemplo. Por el otro lado, aclarar de que en zonas donde hay demasiadas limitaciones, sobre todo de lluvias, tal vez no sea tan aplicable el hecho de querer establecer un pastoreo rotativo, como diríamos el altiplano, son zonas áridas y no vamos a esperar respuestas significativas. Aquí un ejemplo, decir, bueno, ¿por qué decimos de que el rotacional es mejor? Miren, un ejemplo clarísimo. Como este fue un trabajo que hicimos, un estudio durante 3 años, estuvimos monitoreando unas áreas en una finca donde pudimos implementar algunas medidas. Miren las diferencias en especies valiosas entre un pastoreo rotacional con un continuo, o sea que no haya dónde equivocarse, ¿no es cierto? O el hecho también de que zonas con serios problemas de pérdida de cobertura, de biodiversidad, cuando nosotros comenzamos a manejar también podemos ver de que sí es viable alcanzar algunos niveles de manejo. Esto es en el sur del país, una zona semiárida. Ustedes pueden ver de qué capacidad de carga, ¿qué quiere decir? Deberíamos tener
9,7 hectáreas, en realidad son 10 hectáreas por unidad animal por año, 16, 11, casi 12, 9. Entonces, eh, están en función de la cantidad de lluvia, ¿no? Vamos a cerrar nuestro tema con una pregunta de examen, les digo yo. Es una ecuación muy sencilla que ustedes la van a desarrollar. Les he dado un ejemplo y después ya les voy a mandar más ejercicios, ¿no? Miren, capacidad de carga animal, ¿cómo debemos nosotros calcular para asegurar una buena distribución del pastoreo? Arriba dice el consumo, es lo que les digo. Yo les he dado, creo que 2,2 creo que les di el consumo, está el ejercicio. Perdón, se me quitó. Bien, de todas maneras, yo les paso les voy a pasar ¿El ejercicio? sí, el ejercicio y es muy similar al que hicimos anteriormente respecto al tema de, son reglas de 3 en realidad. Son reglas de 3. ¿Está la pantalla visible para ustedes? Sí, doctor. Ya. Ya les voy a explicar. Miren, ustedes entran al Google y dicen capacidad de carga animal. Esta ecuación es universal, pero al revés. ¿Qué quiere decir? Lo que está abajo en la ecuación universal está arriba y lo que está arriba está abajo. Pero yo diríamos, eh, me di el derecho de hacer este cambio precisamente porque en esta forma ustedes lo van a entender mejor cuando determinamos capacidad de carga en pastizales. ¿Qué quiere decir? En pastizales esta producción de biomasa es relativamente baja, ¿no? Yo les doy ejemplos de 500, de 600 kilos de materia seca y de hecho eso hace de que cuando desarrollamos el ejercicio, ustedes van a obtener 0,2, 0,5, 0,3 de resultado y no lo entienden. Entonces, yo en este caso de pastizales me doy el derecho de cambiarles y les presento esta ecuación, ¿ya? Donde arriba, lo que nosotros hacemos con el dato que yo les doy, determinamos el consumo día de una unidad animal, que eso ya lo saben hacer, pero no importa, lo vamos a volver a aplicar. 365 días, ¿por qué? Porque vamos a calcular para todo el año, ¿no es cierto? Abajo yo les doy el dato, cuánto es la biomasa que vamos a considerar que produce por hectárea en ese campo, por hectárea por año. Y el factor de uso, miren, se los di creo que como glosario, pero si no se lo di, el factor de uso, como lo ven ahí, no es más que decir qué porcentaje que quiere decir por la unidad máxima de 100, aprovecha mi animal de esa biomasa determinada. Y eso se los pongo también en el ejercicio, ¿ya? Miren, ¿qué plantea la ecuación? Eh, es toda una introducción, pero lo que les estoy dando es que la biomasa son 1.700 kilos, el factor de uso 40%, quiere decir que si son 100 kilos de materia seca, nosotros decimos los animales van a comer 40 kilos, ¿no? El consumo 2,2%, 3.000 hectáreas y ya. Miren de sencillito. Paso 1, antes de utilizar y aplicar la capacidad de carga, que diríamos la ecuación, nosotros lo primero que tenemos que hacer es cuánto es el consumo día de mi unidad animal, si me dicen de que es al 2,2%. ¿Qué significa 2,2%? Que por cada 100 kilos de peso vivo, ¿cuánto va a comer el animal? ¿Me contestan? Hola.
a comer 2,2 kilogramos de masa seca día. Exacto, el porcentaje se vuelve kilogramo de materia seca, ¿no es cierto? Pues si digo 2,2%, quiere decir 2,2 kilogramos de materia seca por 100 kilos de peso vivo. Nosotros ya dijimos, vamos a aplicar 400 kilos de peso vivo para una unidad animal. Entonces, en 400 kilos de peso vivo, que es una unidad animal, X, entonces ya saben, regla de 3, se multiplica cruzado, 400 por 2,2 entre 100, ahí está, y dice que el consumo día de mi unidad animal va a ser 8,8 por kilogramos de materia seca por unidad animal por día. ¿Sí? Entonces, ya tenemos el consumo, que es esta variable. ¿Sí? Ahora el consumo lo llevamos a la ecuación y lo único que hacemos, capacidad de carga animal 8,8, lo que sacamos antes, por los 365. ¿De dónde sale el 1700 kilos de materia seca? Yo les estoy diciendo la producción anual que van a utilizar es 1700. Ahí está, ya está hecho. Factor de uso, les di 40%. Aquí sí siempre es la recomendación, 40%, ¿no es cierto? Para muchos, y ojalá lo entiendan de manera directa, es como 0,4. Si no ponemos 0,4, tendríamos que multiplicar 1700 por 40 dividido entre 100, ¿no es cierto? Entonces, es más fácil ya aplicar el 100 al factor para poner 0,4 directo. Entonces, 1700 kilos por 0,4, que es lo que el animal va a utilizar, serían 680, y arriba me da 3212. Entonces, 3212 kilos que requiere mi unidad animal por año, entre lo que me da realmente una hectárea consumible o aprovechable, dice que yo necesito ¿cuánto? 4,7 hectáreas por unidad animal al año. Exactamente. Entonces, eso, miren de fácil sentido. Ah, no, yo necesito 4,7 hectáreas. Pero si nosotros hubiéramos aplicado la ecuación clásica al revés, aquí nos saldría, es como que ustedes dividan 680 dividido entre 3212, le va a salir 0, no sé cuánto. Y no lo entenderían tan claro como en este caso, ¿no es cierto? Ustedes, según lo que produce su campo y aplicando correctamente un factor de uso, quiere decir que necesitan, o lo correcto es aplicar a ese campo 4,7 hectáreas por unidad animal por año, que es una unidad animal, una vaca mayor, ¿no es cierto? ¿Lo entienden hasta ahí? Sí. Sí, sí, doctor. Le van a dar una repasadita, ¿no? Para que quede clarísimo. Entonces, aquí no termina el ejercicio, porque se imaginan, hasta el momento ustedes solo han determinado consumo, que no es nada, ¿no? Entonces, para darle un poco más de aplicabilidad al ejercicio, yo les he dicho, ustedes determinen capacidad de carga, pero ahora, ¿y para cuántas nos alcanzarían estas 3.000 hectáreas? Ya vamos más a la realidad, ¿no es cierto? Y miren, sencillo, seguimos con regla de 3. Ustedes dicen, yo necesito 4,7 hectáreas para una unidad animal. ¿Para cuántas unidades animales me alcanzan 3.000? Reglita de 3. Y ustedes terminan dividiendo 3.000 entre 4,7 y me dicen, no, la capacidad de carga de mi finca es de 638 unidades animales por año. ¿Sí? Sí. Sí, doctor. Sin embargo, si ustedes me dicen unidades animales por año, no me queda claro, ¿no es cierto? Y ni para nadie le quedaría claro. Entonces, nosotros tenemos que decir cuántas cabezas son. Y por supuesto, aquí, por favor, ya cerramos, es lo último, pero atiéndanme cuando yo les voy a decir. Cuando nosotros hablamos de un hato ganadero de cría,
quiere decir que nosotros tenemos en nuestro grupo toros, vacas, vaquillas, toretes, terneros, ¿no es cierto? Diferentes categorías, diferentes tamaños, diferentes pesos. Entonces, si nosotros decimos, yo quiero saber 100 cabezas con diferentes pesos y categorías, ¿cuántas unidades serían? Entonces nosotros lo ideal sería, bueno, vamos, entren al vacunadero, entren a la balanza si tuviéramos y pesamos uno por uno, ¿no es cierto? 200 kilos, 400, 500, 300, pesamos todo, sumamos